El objetivo de este curso es que ustedes al aprobar el curso deben entender cómo funciona, cómo se aplica el elemento principal del control electromagnético, que es el contactor. Deben entender los tipos, los circuitos que se va a utilizar, etcétera. Deben comprender y aplicar el uso de relé en sistemas de control, los distintos tipos de relé, relés auxiliares, relés temporizadores, relés térmicos, etcétera, que se emplean en lo que son los sistemas de control de máquinas, control de accionamiento. Deben entender y analizar problemas de control discretos y en este caso, como les dije, lo que vamos a usar son todo lo que son control electromagnético. Ahí está entrando, todavía están entrando alumnos a la sala. Ya. Y todo esto debe ser aplicando las normas de representación de esquemas eléctricos de circuito de control. Este semestre nos vamos a apoyar en software para poder hacer las experiencias de laboratorio. El software que vamos a usar va a ser el CADESIMU, por si alguno ya lo conoce. ¿Mm? Así que continuemos. Los contenidos que vamos a ir revisando clase a clase: dispositivo empleado en circuitos de control y protecciones, la normativa que aplica los diagramas de control eléctrico, los procesos de control lógico on-off mediante dispositivos electromagnéticos. Hago hincapié en eso porque después en el control 2 vemos soluciones a esos problemas y problemas más complejos usando dispositivos electrónicos programables, llámese principalmente lo que son PLC. Pero en este curso vemos el control que se llama control cableado, que es relacionado con el uso de dispositivos principalmente electromagnéticos. Sistema de control y accionamiento de máquina eléctrica en corriente alterna, llámese lo que son sistemas auxiliares y principalmente sistemas de control como el partidor suave y sistemas de control de accionamiento como es el variador de frecuencia. Y adicionalmente, en función del tiempo, aunque esto en la nueva planificación queda en control 3, pero se puede hacer algunos ejercicios durante la dinámica de las clases. Vamos a hacer sistemas de control de distintos dispositivos que pueden ser aplicados a sistemas con sensores de presión, nivel, caudal, temperatura, etcétera. Entonces también vamos a hacer algunos ejercicios de control aplicados. Entonces, como les decía, los dispositivos de control y protecciones se separan en dispositivos de mando, operación y protecciones. Y las normativas que se aplican, aquí está la normativa DIN, la normativa europea, DIN-BDE, con su código IS correspondiente, y también la normativa, digamos, estadounidense, americana, la normativa NEMA. Esas son las dos normativas. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, el circuito en sí realiza la misma función. La diferencia está en cómo se representan los símbolos. ¿Ya? Hay distintos símbolos, por ejemplo, para una botonera, para un interruptor, para una luz indicadora. También se diferencian respecto a cómo se representa el circuito. En uno, por ejemplo, se representa en forma horizontal, ya en lo que es la norma americana, y en la norma europea se representan de forma vertical. ¿Qué quiere decir? Que vamos haciendo líneas verticales y en cada una de esas líneas vamos representando el circuito. Entonces hay algunas diferencias y vamos a hacer tanto en cualquiera de las dos normativas para que ustedes vayan manejando y pues sean capaces de interpretar planos y circuitos de control en alguna de ellas. Ya, después voy a actualizar la lista de asistencia al final del curso.
Ah, claro, dentro de los dispositivos más usados, como les dije, en lo que son los sistemas electromagnéticos de control, tenemos estos tres: los relés, los temporizadores, que son un subconjunto de los relés, pero por su naturaleza los vamos a tratar en forma independiente, y lo que son los contadores, que son elementos también que son, podríamos decir que en muchos casos son relés también auxiliares, pero con una función específica. ¿Mm? Respecto a los circuitos mínimos que deberíamos realizar durante el curso, vamos a tener circuitos que se llaman básicos para máquinas de corriente alterna, motores de inducción. En ellos tenemos, por ejemplo, el circuito que se conoce como partida directa de un motor, muy simple de usar: un contactor, un par de botoneras. Bueno, va a ser el primer circuito que vamos a ver. Eh, Partida con cambio de sentido de giro. Vamos a hacer un repaso de, de máquinas eléctricas para poder entender lo que son el campo magnético giratorio y cómo se define el sentido de giro de un motor de inducción, para después a su vez realizar el circuito que permite hacer eso de una manera también bastante sencilla. La partida estrella triángulo, donde vamos a ver todo lo que tiene de sentido, por qué se hace una partida estrella triángulo, cómo se definen los tiempos de cambio, cómo se realiza el circuito, cuál es la mejor combinación, dónde se debe ubicar el relé temporizador para optimizar, porque se puede ubicar en distintas partes del circuito y en función de la ubicación va a cambiar la magnitud de la corriente. En un momento va a ser corriente de línea y en otro momento va a ser corriente de fase. En ambos casos relé protege, pero ahí hay criterios de aplicación, ¿ya? Un circuito de partida estrella triángulo con cambio de giro, en el que ya vamos a requerir usar una cantidad alta de contactores. En particular son 4 contactores con cierta complejidad en, en el alambrado, cierto espacio, etcétera. Esos son los circuitos principales del uso de contactores. En el caso de los accionamientos de corriente alterna, también vamos a ver lo que son sistemas electrónicos de control y arranque y operación con partidor suave y con variador de frecuencia. Acá el tema de la simulación va a quedar un poco limitado, porque software de simulación para poder ver esto, más que para poder ver el funcionamiento, los software de simulación lo que nos van a permitir hacer es la parametrización, el seteo, el ajuste de los controles, para que nosotros podamos a partir de ahí entender, y cuando nos enfrentemos físicamente a cualquiera de estos equipos, podamos ver qué es lo que significa cada uno de los parámetros. Acá vamos a hablar de parámetros o variables, ¿ya? Eh, yo voy a explicarle ampliamente la teoría asociada a ellos, qué es lo que significan los parámetros, las curvas de operación, los esquemas típicos de conexión, ¿ya? Y en este caso el laboratorio van a trabajar con los manuales, van a trabajar con alguna simulación que les va a permitir a ustedes hacer la interacción del seteo, de ver cuando ustedes lo setean, cómo responde el equipo, ¿ya? De tal forma de que ahí podamos tener acceso a entender más o menos cuál es el impacto de ello. Adicionalmente también se realizarán eh, ejercicios matemáticos para poder entender bien las implicaciones de los cambios que se producen en el funcionamiento de los equipos cuando vamos modificando los parámetros. Experiencias de laboratorio: estas 4 son fijas, ¿ya? El contacto electromagnético y los relés auxiliares, partida directa y cambio de giro, motor de inducción. Eh, También se hace una con accionamiento de estado sólido. Esta experiencia lo más probable es que tengamos que dejarla en stand-by hasta que podamos regresar en forma presencial al laboratorio, porque
es muy parecida a la uno. La diferencia está en que acá lo vamos a hacer con un contactor electromagnético y esta experiencia la hacemos con un contactor de estado sólido. Desde el punto de vista de la simulación es prácticamente lo mismo, pero desde el punto de vista del alambrado es distinto, se trabaja con distintos voltajes, es otro el circuito, tiene parte en corriente alterna, en corriente continua, entonces eh, el plus o lo que se gana en este caso es al hacerlo físicamente. Como les dije, yo espero que las actividades las podamos retomar en julio, ¿ya? Difícilmente vamos a retomar actividades en los laboratorios de la universidad físicamente antes de julio, abril y mayo vamos a seguir con estas clases a distancia. ¿Mm? En la medida que las autoridades del país vayan permitiendo las reuniones de más de 5 personas o 10 personas, vamos a poder empezar a tener las actividades de laboratorio, aunque sean grupos pequeñitos. Nosotros en laboratorio generalmente trabajamos con grupos pequeños de 10, 12 personas, entonces estaríamos en condiciones de cuando se autorice reuniones de grupos pequeños, poder retomar, ¿ya? Con todas las medidas del caso que se den. Lo más probable es que vamos a tener que estar un poco más separados, etcétera, pero vamos a poder trabajar, ¿ya? En la experiencia de ahora también, aquí vamos a quedar también un poco a la espera, igual que en el caso anterior, de tener la disponibilidad de oratorio, pero vamos a tener experiencias complementarias de simulación, de ajuste, de lo que es el cálculo de componentes, de lo que es el dimensionamiento de, por ejemplo, el tablero adecuado para tal variador de frecuencia o tal partidor suave, cómo se ajustan las protecciones, cómo se deben ubicar los elementos. ¿Ya? Entonces tenemos actividades complementarias que son necesarias, porque usted no solamente necesita saber conectar eléctricamente el circuito, cuando usted esté a cargo de alguna instalación de esto, tiene que hacer el proceso completo, desde hacer la selección de componentes, ¿ya? Qué componentes usar, de qué marca, de qué potencia, hacer los cálculos previos, después hacer el dimensionamiento del tablero en el cual usted va a instalar esto, si va a ser en un tablero existente, en un tablero nuevo, qué elementos se ocupan, qué la bornera, qué el real DIN, los distintos dispositivos, los cables, etcétera, ya, las canaletas ranuradas, cómo va a disponer el sistema de control, con qué tipo de botoneras, cómo los va a montar sobre el tablero, etcétera. Todo eso lo podemos hacer a través de los cálculos matemáticos y a través de las representaciones en, por ejemplo, AutoCAD, para que ustedes entreguen cómo sería eso. Adicionalmente, algunas de estas se pueden hacer en CADESIMU, de tal forma de que el CADESIMU a ustedes les va a ayudar para representar el circuito, el diagrama eléctrico, con la simbología adecuada. Y también está la alternativa de que les pidamos que ustedes desarrollen todo, tanto eh, los componentes, el tablero, la simbología, las protecciones, el diagrama de alambrado, todos los diagramas asociados a este proyecto en AutoCAD y sea la experiencia. Entonces ahí nos vamos a ir ajustando con el profesor Rubén, que es el que va a estar también con ustedes en esto, profesor Rubén Espinosa, ¿ya? Y con él van a tener las sesiones de laboratorio. ¿Alguna consulta hasta acá? Voy a tomar un poquito de agua. Muchachos, ¿alguna consulta? No, profe. ¿Todo se escucha bien? Sí, sí se Sí. escucha. Ya, perfecto. Continuamos. Ah, y, y como última experiencia de este curso está todo lo que manejo de validador de frecuencia, distintos tipos de operación a través de señales externas principalmente, porque el variador de frecuencia tiene lo que se conoce como modos de operación. Yo lo puedo operar desde los controles que vienen incorporados en el validador de frecuencia, generalmente tiene, no sé, algún tipo de botonera o un potenciómetro, un jock sobre el que ustedes pueden operar el equipo, lo que implica estar físicamente presionando elementos en el variador. En el laboratorio eso no es problema, pero en la práctica, en un tablero real, en una industria, eso muy rara vez sucede porque nosotros no queremos que un operador que no es un electricista, porque
el variador de frecuencia pasa a ser la forma de cómo usted va a encender y trabajar sobre un motor eléctrico, y ese motor a su vez, por ejemplo, puede ser un elevador, puede ser una correa transportadora, puede ser una máquina extrusora. Es una máquina, un proceso físico, y el operador del proceso no necesariamente es un electricista, entonces no vamos a querer que ese operador esté directamente cerca del tablero, cerca del circuito de potencia, cerca del alto voltaje que puede haber ahí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dejamos el variador dentro de un tablero, en un lugar confinado, en un lugar seguro, y todo lo que son las señales de control, la forma como nosotros vamos a manejar ese variador, las retiramos y las podemos llevar a una zona, digamos, auxiliar, ya sea en la tapa del tablero, o podemos generar el control a distancia, ya, mediante disposición de los elementos en otro tablero, en otro lugar. Ya posteriormente en Control 2 vamos a ver cómo estos equipos los podemos interconectar a un PLC, a un controlador lógico programable, y a partir de ahí los podemos colocar en una red de comunicaciones y comandarlos a través de sistemas de control distribuido, ya, inclusive hasta por señales inalámbricas desde plataformas como un celular. Pero el paso cero es instalar el equipo físicamente en un tablero, que es lo que hacemos en este curso, hacer todos los alambrados, y después lo que cambia son las señales de control, de las más básicas, que es en el mismo equipo, hasta lo más avanzado a través de redes de comunicación industrial. Entonces, esa experiencia también la podemos hacer bastante bien a través de la herramienta actual, pero vamos a requerir de una finalización práctica cuando podamos estar en el laboratorio. Supongamos que este tema de la cuarentena se extienda durante todo el semestre. Estas experiencias van a quedar para el curso siguiente, la parte de laboratorio. Igual, del punto de vista de la evaluación, las vamos a evaluar ahora, porque hay que ir con el proceso, digamos, académico corriendo, pero quedarían como las primeras experiencias prácticas cuando podamos retornar. Básicamente, si es que se demora, como les digo, todo el semestre, cuando podamos retornar a las actividades en la asignatura de control 2. Algunas veces hemos tenido que hacer esto, no por la pandemia, es primera vez, pero por algún tema de cuando ha habido alguna catástrofe natural o han habido movilizaciones, en alguna oportunidad nos ha sucedido, y nos hemos ajustado ya para que agregando algunas horas de clase en el segundo semestre, en función de su disponibilidad horaria, podamos eh, alcanzar a ver bien los contenidos que quedaron un poco inconclusos en la primera parte. ¿Ya? Así que en ese sentido estén tranquilos. Vamos a tratar de que volver luego a la universidad, pero cuando volvamos vamos a rematar todas aquellas cosas que no las hayamos podido ver anteriormente. Tareas de laboratorio, porque todo lo que vimos antes lo vamos a tener que evaluar. La evaluación generalmente tiene los famosos certámenes, las pruebas, y también tenemos, en este caso, vamos a tener simulaciones, y vamos a tener algunas actividades de tareas, principalmente de cálculo y dibujo en CAD. Entonces, los laboratorios que ustedes van a realizar van a tener que simularlos principalmente en la herramienta Cadesimo. Es una herramienta gratuita, bastante buena, que permite poder armar los circuitos, por ejemplo, colocar ahí lo que son relés, contactores, fuentes de alimentación, insertar motores, insertar dispositivos, no sé, neumáticos para simular, sensores, poder poner pistones, cilindros, y ahí ustedes van a poder ir armando los esquemas e ir interactuando con esto. Esa va a ser la sesión de laboratorio. En el laboratorio usted va a trabajar principalmente a partir de la dinámica y de la práctica. El software, como les digo, que vamos a usar es Cadesimo. También vamos a usar PSIM, que también tiene una versión que ustedes pueden descargar. Toda la información de descarga y todo la voy a dejar en el aula. Algunos software los puedo dejar en el aula porque son las versiones estudiantiles, y otros software ustedes los pueden descargar directamente desde los sitios que les voy a dejar. Eh, si alguno por X motivo puede usar otro, también existen otros software que los podemos
manejar. Otro que se usa mucho también se llama Automation Studio. Si ustedes lo buscan en internet también lo van a poder encontrar. Existen software particulares de algunos fabricantes como Festo, que es un fabricante de dispositivos, digamos, neumáticos, hidráulicos muy conocido. Tiene un software que se llama Fluid Sim, que en muchos colegios también lo manejan. Si usted quiere trabajar con Fluid Sim, también lo puede hacer. O sea, básicamente nosotros vamos a pedir Cadecimu y les vamos a entregar Cadecimu para que ustedes puedan hacer la experiencia, pero en la medida que usted dice, profe, yo manejo este otro programa, me gustaría hacerlo, también lo va a poder hacer. Ahora el programa usted corre por cuenta suya y nosotros lo evaluamos, ¿ya? Ahora, eh, las tareas van a tener ciertas fechas de entrega. Siempre existe alguna flexibilidad porque o tenemos problemas con internet, que es lo común ahora. Ya saben que la- el ancho de banda, la capacidad de comunicación de datos está más o menos justa. Por eso ahora, por ejemplo, estoy con el video apagado para que funcione mejor. Entonces, pero la idea es que cuando se tenga una tarea se puedan entregar en la fecha correspondiente. Si usted llega a tener algún problema, lo correcto es que usted se comunique antes de, ya sea conmigo o con el profesor Rubén, e indique las razones por las cuales no va a cumplir. Porque, profesor, tuve X problema con mi computadora en mi casa, etcétera. Usted explica sus razones y nosotros le daremos un plazo razonable para que usted pueda entregar su tarea. Si usted no entrega su tarea y no entrega ninguna razón por la cual no pudo cumplir en su fecha, lamentablemente la evaluación va a ser un 0. Las tareas las vamos a realizar en grupo. Ahí el profesor Robert le va a dar la dinámica. Generalmente los grupos son de 2 personas. Eh, para eso, herramientas, ustedes también pueden hacer sus propias sesiones Zoom. También pueden usar Skype. Skype tiene una función, cuando estudien, por ejemplo, se pueden llamar entre ustedes en Skype, y Skype tiene una función que permite que uno de los usuarios controle la pantalla del otro, o sea, pueda mover el mouse, pueda modificar el circuito, ¿ya? Zoom también permite eso, también permite ceder el control de la pantalla, y por lo tanto, si en la pantalla ustedes tienen alguno de estos software, su compañero desde su casa o del lugar que esté va a poder modificar el circuito, arreglarlo, ir haciendo pruebas. El otro software que también permite eso se llama TeamViewer, ¿ya? TeamViewer también se puede descargar de forma... TeamViewer, el otro, bueno, Skype, permite eso. Y por supuesto Zoom. Eso lo estoy escribiendo en el chat para que los tengan. ¿Ya? TeamViewer, en particular, nosotros vamos a instalar TeamViewer en los computadores de la universidad, en los computadores del laboratorio, para que exista también la alternativa de si alguien tiene problemas con la instalación en su casa, etcétera, pueda conectarse desde su casa a los computadores de la universidad y pueda hacer las simulaciones o puede trabajar desde la casa a la universidad. Ahora, eso es lento porque de nuevo va a depender de internet, de la ancho de banda. Acaba de llegar don Nicolás Sangüesa. Lo vamos a dejar entrar a la clase. Ahí está, ingresó. Buenos días, Nicolás. Entonces, como les decía, también vamos a trabajar con eso. Ahí el profesor Rubén estamos encargando más licencias de TeamViewer que van a permitir acceso remoto al laboratorio. Y el profesor también ha estado grabando en el laboratorio varios videos. No lo he visto todavía cómo le han quedado, Rubén, pero esperemos que le hayan quedado muy bonitos. Y con esos videos también les va a permitir tener alguna idea de los resultados finales y de la dinámica de las clases de laboratorio. ¿Ya? ¿Consulta aquí, por favor? ¿Alguna consulta? Profe, Sí, buenos días, dígame. buenos días. Eso último que dijo de acceso remoto a los campus de la universidad, ¿cómo se hace? Claro, eso, como le digo, se hace con el programa que se llama TeamViewer. ¿Ya? Con el programa Ah, ya. TeamViewer, si usted abre el chat, ahí lo escribí,
El TeamViewer tiene una versión gratuita que te permite, por ejemplo, tú lo puedes instalar en tu computador, tu compañero de grupo lo instala en su computador y cuando se conectan es como el Zoom, te genera una reunión, en este caso persona a persona, y hay una clave. Tú con esa clave se la das a tu compañero y él tiene acceso a controlar tu computador, como que tú le das el mando del computador y él puede con su mouse acceder al mouse del computador, al teclado, accede a la pantalla. ¿Ya? Y él puede manejar el computador, pero desde otra ubicación estando conectado a Internet. Ahora, el computador puede ser rápido, pero por ejemplo, el que yo apriete el clic, es como cuando uno juega en línea, se va a demorar X en que llegue la información acá, eso tiene cierto retardo, ya no es instantáneo, va a ser medio segundo, un segundo, en que la información pase de computador a computador, ¿ya? Pero es una herramienta que te permite hacer eso. Skype también te permite, si usted hace una llamada por Skype con la aplicación de escritorio para Windows, por ejemplo, cuando usted está ahí, en las opciones hay una opción que te permite a ti eh, tener control sobre escritorio remoto, se llama así, control de escritorio remoto, y eso te permite cuando tú llamas a otra persona, que esa persona te ceda el control de su computador y tú, aparte de poder conversar y hablar con él por video, también puedes manejar el teclado y el mouse del otro equipo y, por ejemplo, correr un programa, ¿ya? Y Ya. por tercera alternativa también existe Zoom. Zoom, ustedes también pueden estudiar, usar en una reunión, se conectan entre ustedes. De hecho, en el laboratorio vamos a hacer eso. Esta clase, que en estos momentos tenemos 24 participantes, yo la podría dividir ahora y darle una tarea ya. Lo voy a dividir en grupos de 4 personas aleatoriamente. Se hacen salitas más pequeñas de Zoom y en esas salitas ustedes pueden interactuar. Y ustedes pueden compartir entre ustedes de esa sala, compartir su computador, su escritorio, su pantalla, etcétera, de tal forma que le ceden el control a otros de los que están participando para que puedan trabajar. O si no, la antigua no, pues todo se hace hablando, es más difícil, eh, aunque si uno está mostrando en la pantalla como estoy ahora y yo tuviera un circuito malo, el resto me va a decir, no, te equivocaste, modifica acá, instala tal cosa, a ver, prueba. Claro, ¿Cachai? Ahí nos vamos a tener que ir ajustando a esto, que es algo que, bueno, en este caso fue forzado producto de la pandemia, pero para que ustedes sepan, en la industria se está usando mucho lo que es el teletrabajo y lo que son el sistemas de control, lo que es el control a distancia. Ya, hay sí, lugares productivos en que, por ejemplo, porque queda muy lejos, porque es un ambiente peligroso. En Chile, porque estamos dentro de, no sé, en minería subterránea, están en túneles, hay ambientes con mucha polución, o está a mucha altura, en que los sistemas de control actuales ya trabajan de esta forma. Tú te conectas a tu máquina, a tu sistema productivo, y podría estar desde tu casa o desde la oficina manejando los equipos que están en terreno. claro. Cosas que yo conozco, por ejemplo, aquí en Teniente, en Rancagua, tú tienes muchos equipos que están telecomandados, hay palas, hay equipos complejos que están trabajando dentro del cerro, dentro de la mina, y el comando de esos equipos lo hacen desde la ciudad de Rancagua a 80 kilómetros de distancia, donde ahí está el operador en salas virtuales con plataformas de este estilo, y él desde este lugar, desde Rancagua, está manejando el desplazamiento de la máquina, como que fuese un videojuego, y de ese lugar está telecomandando el equipamiento que se encuentra a 80, 90 kilómetros de distancia y 3.000 metros de altura. Eso existe el día de hoy, ya es algo habitual. No es para todos los equipos, es para equipos críticos, pero con la mejora de las redes de comunicaciones, ¿ya? Cuando hablamos de las mejoras, hay un tema que ustedes tienen que haber escuchado, que es las famosas redes 5G, ¿ya? La 5G va a Ujú, marcar una mejora notable en la comunicación de Internet. 5G no tiene que ver con la Wi-Fi. En Wi-Fi que se usa en la casa, uno ve que hay redes 2.4G y 5G. Eso tiene que ver con la frecuencia de comunicación, 2,4 GHz y 5 GHz. Cuando en el mundo se habla de 5G, se habla de quinta generación. Y la quinta, nosotros actualmente estamos en la cuarta generación, ¿ya? Y la cuarta generación LTE, ¿ya? O LTE más, que tiene que ver con la velocidad de las redes de comunicación celular. La quinta generación de redes de comunicación celular va a hacer que el ancho de banda, ¿qué significa ancho de banda? La capacidad de datos que podemos obtener nosotros como usuarios crezca a lo menos 10 veces,
Por lo tanto, toda esta comunicación, ahora podríamos tener video, inclusive video de alta definición, todo simultáneamente y no se va a saturar la red. Lo otro que permite es que permite muchos equipos conectados a un concentrador, a un router, a un nodo. Eh, por ejemplo, ahora nosotros, lo más común que todos nosotros estemos conectados a un router en nuestra casa o en el lugar que estemos, y ese router ustedes se pueden dar cuenta que si hay 5 usuarios conectados, 50 usuarios conectados, cada vez se va poniendo más lento. Con el 5G, eso, o sea, en el 4G actual pasa, en el 4G el router o no son las antenas de las compañías celulares, ¿ya? Y que más o menos cada concentrador es para 3.000, 4.000 equipos, 4.000 líneas simultáneas. Entonces, por eso ustedes ven las torres de las antenas que tienen múltiples elementos. Con 5G no, con 5G se va a pretender que cada uno de estos nodos o concentradores alcancen hasta 1.000.000 de equipos. ¿Por qué? Porque en 5G no solamente nos vamos a conectar nosotros, los seres humanos, se van a conectar todo. Se va a conectar, no sé, las luces, se va a conectar los interruptores, se van a conectar los electrodomésticos en una casa, se va a conectar los autos, los sensores de los autos, de tal forma que todo esté conectado a Internet y todo se pueda telecomandar. De ahí que este primer ejercicio que vamos a realizar a nivel país sea bueno y nos permita rápidamente poder ponernos al día con lo que está sucediendo en otras partes del mundo. Hay que ver la parte positiva siempre de todo. Y lo otro que es aún más importante es algo que los que juegan en línea lo tienen claro, que es el retardo, el ping. Que el ping, cuánto se demoran los datos en ir de un punto a otro. En Internet eso es crítico porque yo estoy hablando en estos momentos y que usted escuche, ha pasado un segundo, medio segundo, ya hay un retardo, hay un tiempo de demora en que los datos los procese el computador, los digitalice y se transmitan por las distintas redes hasta que lleguen a ustedes. 5G, esos tiempos los va a llevar a tiempos menores a vamos a trabajar en milésimas de segundo. Ya el estándar va a tener que ser más rápido. Y eso es muy importante porque imagínense ahora esta clase fuese una operación de telemedicina, en que nosotros fuéramos los cirujanos y tuviésemos un paciente en una mesa de quirófano y lo estuviésemos mediante el computador manejando un bisturí electrónico. Entonces yo estoy moviendo el bisturí y estoy viendo por la cámara, pero en que yo muevo el bisturí y se mueve el robot que está operando, ha pasado un segundo. En que la cámara grabe lo que está sucediendo y yo lo vea acá, ha pasado otro segundo, entonces yo tengo un desfase de 2 segundos. Significa que mientras que yo corto, no estoy viendo lo que hago. O sea, eso actualmente es complicado de hacer, porque yo estoy viendo desfasado la actividad, entonces es peligroso. Con 5G, con la red de quinta generación, los retardos de eso va a ser milisegundos, o sea, va a ser prácticamente en tiempo real, para todo. De tal forma que ese tipo de cosas va a ser posible. Usted podríamos, esta misma operación de laboratorio a teledistancia, yo le diría, ya muchachos, ustedes se conectan a la plataforma de la universidad y van a tener el control de los laboratorios a distancia. Y listo. Y no habría ningún problema en poder hacer eso, ¿ya? Así que en nuestra carrera tenemos la posibilidad de usar esta tecnología al día de hoy. Eso lo vamos a ir viendo paulatinamente desde el curso. Principalmente todo eso se ve ya en el curso de Control 3 o proyectos de control automático. Nosotros ahora estamos comenzando esta área a partir de los circuitos más básicos, pero esto es un sistema que todo lo que vayamos aprendiendo nos va a ir sirviendo para los pasos posteriores. Siguiente lámina. Bueno, las tareas por grupo las vamos a ir definiendo durante el semestre, como les digo, principalmente van a ser tareas de diseño de tableros, diseño de circuitos, ubicación de materiales, dibujo de esquema, entonces usted ya solucionó desde el punto de vista lógico un circuito cualquiera, pero después ese circuito que lo tiene en un papel, como una idea, como un diagrama de alambrado, tiene que llevarlo a todas las partes que requiera para poder hacer la instalación, lo que implica ubicar los materiales con los proveedores, lo que implica hacer el diseño físico, ya qué gabinete requiero, de cuántos centímetros, de cuánto alto, cuánta la altura de los componentes, qué separación tengo que dejar
para que se produzca la ventilación adecuada, qué elementos puedo conectar, cómo los voy a conectar, cómo distribuyo. Entonces, ese tipo de tareas son las que vamos a hacer, principalmente las vamos a hacer en tanto algunas cosas obviamente en Word, en Excel y AutoCAD, que también deberían ser programas que tengan a disposición para poder trabajar. También le voy a dejar en el aula, lo estoy anotando aquí, está, en el aula, los links para que ustedes puedan descargar todos estos programas. Estos programas la universidad los tiene licenciados para todos los que somos parte de la universidad, para los alumnos, para los ayudantes, para los profesores. Entonces, todo lo que son los programas de Microsoft y lo que es AutoCAD, usted lo puede bajar con la cuenta de correo, la clave del correo. Hay una página que se llama DTI, dti.usm.cl, Dirección de Tecnologías de la Información, y en esa dirección hay un subapartado que es software, y dentro de software están los pasos que uno debe seguir, porque son distintos. Si uno quiere bajar AutoCAD, tiene que entrar desde esa misma página a AutoCAD. En AutoCAD le va a pedir que ponga su correo ya de la universidad, le van a mandar al correo de la universidad un link, y con ese link usted hace el registro, y después de estar registrado en la página de AutoCAD, usted ya puede entrar con una clave, un usuario, y descargar los programas y poder instalarlos, ¿ya? Así que hay ciertos procedimientos, pero esas herramientas están disponibles y las vamos a usar, ¿ya? Las vamos a usar para el desarrollo del curso. Bibliografía, apunte del ramo en aula. Básicamente en aula va a estar todo lo que necesitan. Van a estar los manuales, van a estar los software, o el acceso a los software, como les digo, los links asociados. También vamos a subir algunos capítulos, algunos temas particulares de cuando veamos instrumentación, de un libro que se llama Instrumentación Industrial, del profesor Antonio Creus, también, pero eso al final del curso. Así que por el momento, no, por el momento, como les digo, todo lo que son normativas, todo lo que es apunte, todo lo que son circuitos, todo lo que es el material necesario, va a estar directamente disponible en aula para que lo puedan bajar desde ahí. Ahora, otra herramienta disponible para que ustedes puedan practicar todo esto y en la misma modalidad que estamos nosotros es que en YouTube van a encontrar cientos, si es que no, miles de cursos, videos, videos tutoriales con otras formas de hacer esto. Ahí van a encontrar mucho material de youtubers españoles, de youtubers colombianos, mucho material para poder apoyarse en, en el curso. Y también les voy a dejar algunos links en el aula para que puedan ver algunos videos de explicaciones de lo mismo y queden ahí, tengan un apoyo adicional para poder realizar las tareas y la experiencia. Ya, parte final, vamos a ver lo que son la evaluación del curso. A ver, espérense un poquito. Momento. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Las aplicaciones que vamos a ocupar son muy pesadas? Uf. Cadecimu no. Cadecimu, por eso la escogemos. Cadecimu son un par de megas y no requiere prácticamente nada para funcionar. Pero si usted quisiese usar y puede descargar alguna de las otras, sí, por ejemplo, Fluid Sim es un poco más pesado y Automation Studio es un poco más pesado, pero no requiere un gran computador, ¿ya? Con un computador estándar funciona bien. Para este curso no tenemos problema. Yo diría que de todas las aplicaciones, la más complicada va a ser el AutoCAD. Ah, ya. Porque el AutoCAD en mi PC igual a veces se me queda pegado. Claro, sí, el AutoCAD es el más, Es más es, pesado. claro, el más pesado de usar, porque por todo el tema gráfico
un poco más pesado. El resto de software no son tan pesados. ¿Mm? Ya, profe, gracias. Déjenme. Ya, entonces, como les decía, el tema de evaluación, y aquí quiero que quedemos claros para que vamos a tener un certamen final del curso. El certamen va a ser a través de Aula y Zoom. Yo les voy a pedir que se conecten a Zoom y simultáneamente en Aula para yo poder tener como que estuviésemos en la sala haciendo la prueba. Lo único que la sala va a ser la sala de Zoom, de tal forma que ustedes puedan ahí hacerme preguntas a través del chat. Yo también pueda tener acceso a poder a poder responderle algunas cosas y la respuesta propiamente tal se hace en el aula. Ahí va a estar el diseño, el circuito, el cálculo ya de la pregunta propiamente tal. Las tareas van a tener una, van a ser, todavía estoy definiendo, como les dije, nomás probable que sean unas 4 tareas cortas. La idea es que las tareas y las simulaciones a usted le vayan permitiendo ir estudiando, no para el certamen final del curso, porque ahí puede haber un peligro en dejar todo para el último caso. Entonces las tareas y las simulaciones a usted le van a ir permitiendo ir llevando semana a semana un avance, ir aprendiendo y estudiando para ir consiguiendo una evaluación, un objetivo de aprendizaje a más corto plazo. De tal forma que cuando lleguemos al certamen, básicamente ya he estudiado durante todo el semestre y le va a ir bien. ¿Mm? Y en este caso los laboratorios son 4 o 6 experiencias y la evaluación es a través de la simulación. ¿Ya? Entonces las simulaciones son los laboratorios. ¿Mm? En la medida que podamos volver a la universidad, como les digo, vamos a tener la última parte de los laboratorios, digamos, presenciales, ¿m? Como fueron en fase 2, por ejemplo, ¿ya? Donde si se puede, los vamos a hacer en la universidad. Alternativa es a través de, como les digo, esto del el telecomando de los computadores de la universidad, donde nosotros vamos a conectar los equipos y todo, y usted va a poder hacer básicamente el laboratorio a distancia. También estamos comprando cámaras y elementos de ayuda audiovisual para que podamos tener una interacción, digamos, de toda especie, en que usted maneje el computador, maneje los equipos y al mismo tiempo esté viendo el set que esté armado, pero tener que me lleguen luego todo ese equipamiento y poder montarlo en el laboratorio y dejarlo ahí. Eso va a quedar prendido permanentemente. Ahora, como eso va a estar disponible toda la semana, vamos a tener que igual, como cuando tenemos laboratorio, conectarnos en la hora de clase que nos corresponde, ahí ver eso y si usted tiene los software instalados y lo puede hacer de su casa, también lo va a poder hacer directamente desde su casa. ¿Ya? Así que eso serían las evaluaciones para este curso, certamen, tarea, simulaciones. Si se fijan, el porcentaje práctico es bastante alto. La idea es que ustedes sean ustedes los partícipes, los autores del aprendizaje. Nosotros los vamos a guiar, les vamos a entregar la herramienta, pero ustedes sean los que se presenten frente al programa, se presenten con los apuntes, se presenten con la ayuda y puedan ir desarrollando las actividades semana a semana. Y eso es la presentación de introducción al curso. Ahora vamos a ver el primer tema.
Ok. ¿Pueden ver la presentación? Sí, se ve bien. Ya. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar y lo primero que vamos a ver son los relés, como les dije. Algún tipo de relé, características, estructura, funcionamiento, todo lo que vamos a ver dentro de esta lámina. Los objetivos principales es entender los conceptos básicos de relé, para qué lo vamos a usar. Entender la simbología del relé y conocer los distintos tipos de relé y características. Acá no vamos a ver todo el relé, ¿por qué? Porque aquí yo voy a ver el relé, la palabra relé se usa en la parte electrotecnia en múltiples aspectos. Usted va a ver relé cuando vea protecciones, porque también existe el relé enfocado netamente a protecciones y que también es un tema bastante amplio. Los relés de protecciones los encontramos para proteger equipos particulares y hay múltiples modelos, tipos, etcétera. En el caso de los sistemas de control, el relé lo vemos principalmente como un dispositivo que nos permite implementar algo conocido como memoria, poder memorizar eventos, nos permite implementar lógica, pero también, como les dije, tenemos relés particulares, vamos a tener algunos relés de protecciones que vamos a colocar en nuestro circuito, vamos a tener relés particulares como relés temporizadores y contadores. Básicamente son dispositivos auxiliares de mando y control. Los automatismos eléctricos, la evolución industrial en algún momento necesitó realizar operaciones más complejas, principalmente en la industria de producción en serie, y es ahí donde la primera línea de automatización fue justamente utilizando este tipo de elementos, llámese contactores, relé. Lo que tenemos acá son relés, ya los que están en la parte superior. Relé, el que está en medio es un contactor y el que está abajo es un relé, pero en este caso es un relé de protección, es un relé que funciona por aumento de temperatura, la que sensa a través del aumento de corriente. Es un relé térmico, es una protección. El relé es fundamental. El relé es fundamental. Si logras el relé anterior, por ejemplo, está acá, sacamos la cubierta de acrílico y vemos lo que está dentro, nos enfrentaríamos con algo como lo que está acá. ¿Qué es lo que es el relé? Es un interruptor, ¿ya? Va a tener, finalmente lo que hace es mover un contacto, como se ve acá, por ejemplo. Un contacto donde este contacto va a abrir o va a cerrar un contacto eléctrico. En este caso, el que tenemos acá, si se fijan, esta parte que es el contacto, es un doble contacto. Tenemos un punto que es pivotante, que es el punto central, y tenemos dos puntos a los lados, dos contactos que son contactos fijos. Entonces, si nos fijamos, el punto central respecto del contacto que está a la derecha, está ahí juntito, está cerrado. Ese sería un contacto que se llama normalmente cerrado, ¿ya? Y el que está a la izquierda, se ve que hay un espacio ahí, una separación. Ese sería un contacto normalmente abierto. ¿Cómo funciona esto? Como les digo, es un interruptor, pero este interruptor funciona mediante la aplicación de una fuerza. Esa fuerza lo que va a hacer desplazar, va a hacer mover el contacto central y desplazarlo hacia la izquierda. Al hacer eso, se va a abrir un contacto y se va a cerrar el otro. Este es una forma, no todos los relés son iguales. Este es un relé que tiene doble operación, tiene contacto abierto y contacto cerrado. Hay otros relés que solamente tienen o abierto o cerrado. Ahora, Bien. para realizar, en este caso,
para realizar el movimiento no lo hacemos nosotros manualmente, no es como el interruptor que nosotros encontramos en nuestra casa, que nosotros vamos y mecánicamente nosotros presionamos. No, acá lo que nosotros hacemos es energizar este dispositivo. Por lo tanto, vamos a tener un circuito eléctrico de comando del relé, de tal forma que con ciertos elementos nosotros energicemos el relé y logremos que el relé opere. Y al operar el relé, lo que hace es realizar ese movimiento. ¿Cómo funciona el relé? Es muy simple. Nosotros el relé electromagnético, porque también existen otro tipo de relé, pero estamos partiendo por el electromagnético, consiste en una bobina, que es el elemento, digamos, principal. Nosotros en esta bobina tenemos que energizar la bobina, y cuando nosotros energicemos la bobina, vamos a producir un flujo magnético. Este flujo magnético, la bobina está montada sobre un circuito magnético, va a tener un núcleo, ya no va a ser una bobina en aire, va a ser una bobina con un núcleo magnético, y este núcleo magnético va a generar una fuerza que va a atraer un elemento móvil. Básicamente va a funcionar como una especie de electroimán que va a atraer este elemento móvil, y este elemento móvil, al ser atraído mediante algún sistema mecánico, va a lograr que los contactos eléctricos que están separados de todo esto operen. Y al operar, como les dije, van a cambiar su estado. Si estaban abiertos, van a pasar a estar cerrados, y si estaban cerrados, van a pasar a estar abiertos. Ese es más o menos el funcionamiento del relé. Este relé, que es un relé auxiliar, ¿cuándo se va a energizar la bobina? Cuando nosotros dispongamos que pase corriente a través de ella. Entonces nosotros vamos a decidir bajo qué condiciones pasa corriente a través de ella, ¿ya? Y eso va a depender del circuito que queramos armar, del problema que queramos solucionar. Entonces esos son básicamente las partes que tiene un relé. Si nosotros estamos externamente, lo que vamos a ver son los contactos eléctricos. Nosotros no, en un relé no vamos a tener acceso a todo eso. Como les digo, nosotros cuando veamos un relé lo vamos a ver o de esta forma o algo parecido a esto, entonces no tenemos acceso. A lo mejor no vamos a poder ver a través de una mica para poder identificar las partes, pero nosotros lo que vamos a tener son contactos. Vamos a tener acceso a terminales. Y ahí tenemos que diferenciar justamente lo que son los terminales de la bobina y los terminales de lo que son los contactos. Son circuitos que no están unidos eléctricamente. La bobina es un circuito y los contactos son otro circuito. Entre ellos, como dice acá, eléctricamente lo que vamos a encontrar es un aislante, ¿ya? Son circuitos independientes. La dependencia es mecánica. Cuando yo energizo la bobina, activo los contactos, pero no es eléctrica, no es la misma corriente que circula por la bobina y por los contactos. Eso, digamos, es la gran ventaja que tiene un relé, que separa, permite que usted tenga una bobina, ejemplo, a 24 volts, y los contactos pueden estar manipulando un circuito que está a 220 volts, o a 48 volts, o a 24 volts, pero la bobina podría ser de corriente alterna, y los contactos están manipulando un circuito de 24 volts en corriente continua. Entonces lo que hace, como les digo, es separar, es aislar ambos circuitos de tal forma de que nosotros podamos manejarlos tranquilamente y podamos hacer con ellos lo que requeramos para las funciones de control. Y aquí se ve un detalle un detalle del contacto propiamente tal. Esto, si hubiésemos tomado un relé real y lo desarmamos, veríamos algo como esto. Y se ven los contactos propiamente tal. En la figura que está a la izquierda abajo tenemos un contacto que se llama normalmente abierto. El concepto de normal significa que si yo tomo este relé, voy con un multímetro y voy a ver continuidad, ¿cierto? Yo me sitúo acá sobre los dos terminales
y la continuidad sería infinito, no habría continuidad, estaría abierto el circuito, la impedancia, la resistencia, ¿ya? Y con eso yo podría decir, ahí no pasa corriente, ese circuito se encuentra abierto. ¿Mm? ¿Y qué va a pasar? Cuando nosotros energicemos esa bobina, energicemos ese relé, ese contacto va a cambiar su estado y va a cerrar. Eso es básicamente, ¿ya? El contacto normalmente abierto, sin energía, se encuentra abierto. Y cuando yo energizo la bobina, cambia su condición a cerrado. Y el cerrado sería, como no se alcanza a ver muy bien, pero está en la lámina superior, ahí la figurita superior, las pletinitas, los bornes estarían unidos en todo momento. Y cuando yo energice la bobina, la acción mecánica va a separarlo. Entonces, esa es la diferencia entre un contacto normalmente abierto y un contacto normalmente cerrado. ¿Ya? Ahí se puede ver, por ejemplo, la operación en, en la figura que está abajo, está en su condición normal, no está energizada la bobina, esta pieza no se encuentra atraída, la pieza móvil, pero cuando yo energice la bobina, esta pieza se va a atraer, se va a desplazar y cuando se desplace cambian los contactos. Como les dije, este es un contacto simultáneo, es un contacto que al mismo tiempo hace una operación abierta y hace una operación cerrada. También se usa mucho esto. De hecho, en los relés que tenemos en el laboratorio, trabajan todos con este tipo de contactos. Contacto, digamos, simultáneo, un contacto doble, que es un contacto común, a un lado contacto abierto y al otro lado contacto cerrado. Como ya le había adelantado, los circuitos en un relé son dos. Circuito de excitación, que básicamente es el circuito que alimenta la bobina, y el circuito de conmutación, que es el circuito en el cual están presentes los contactos y son sobre los que nosotros vamos a actuar sobre lo que queramos comandar, sobre el relé, el contactor, las luces piloto, las indicaciones, etcétera. En los circuitos de conmutación es donde nosotros vamos a hacer básicamente la parte de control. Y cómo nosotros encendemos y apagamos el relé, lo vamos a hacer a través del circuito de excitación. Bueno, ahí está un esquema bien detallado con todas las partes que tiene el relé. Eso es para que lo tengan ahí de información general. ¿Mm? Ya, aquí me quiero detener un poco. Eh, Como le había dicho ya un minuto atrás, acá en los relés encontramos distintos voltajes, tanto para lo que es excitación, para lo que es conmutación. Cuando hablamos del circuito de excitación, las bobinas. ¿Cuáles son las tensiones o los voltajes típicos de las bobinas? 24 volts, 48 volts, 110 volts, 220 volts, 380 volts, ¿ya? En corriente alterna. También encontramos bobina a 5 volts, 12 volts, 24 volts en corriente continua. Esos serían los voltajes y el tipo de corriente para energizar la bobina. ¿Ya? Eso sí o sí tenemos que respetarlo. ¿Por qué? Porque claramente si yo uso un voltaje mayor, va a circular mayor corriente. O si yo uso corriente alterna en vez de corriente continua, voy a tener ahí cambio de impedancia en las bobinas y por lo tanto podrían quemarse las bobinas o podrían no tener la suficiente fuerza magnética para poder atraer los contactos. ¿Ya? Así que eso es un tema que lo vamos a ver ustedes en el laboratorio. Y lo otro que tenemos es el circuito de conmutación. El circuito de conmutación también, el tamaño del borne, la cantidad de cobre, cómo está hecho ese borne, va a determinar el voltaje y la corriente que puede pasar por ellos. También ahí tenemos que respetar las indicaciones del fabricante a través de los catálogos, en que si nos dicen, tenemos que ver ya, ¿a qué tensión funciona la bobina? Ya, 24 volts, corriente alterna, perfecto. Y los contactos, ¿qué tensión pueden manejar? Hasta 220 volts, perfecto. Ya, 220 volts corriente alterna. ¿Y qué corriente pueden manejar? 1 amper. No me sirve, yo necesito manejar 10 amperes. Bueno, entonces tiene que usar un relé para el voltaje y la corriente adecuada en el circuito de conmutación, ¿ya? Y también tiene que preocuparse del voltaje de la bobina. Las corrientes que se requieren para las bobinas son corrientes pequeñas, vamos a hablar de miliamperes,
100 miliamperes, 10 miliamperes, dependiendo justamente de la cantidad de mecanismos que tenga que de utilizar. Entonces, desde el punto de vista de potencia, las bobinas consumen muy poca potencia. Desde el punto de vista de potencia, los contactos de conmutación tienen que estar preparados para poder manejar las corrientes que nosotros requerimos para los circuitos. Ya. Bueno, como les dije, el funcionamiento de un relé se basa desde el punto de vista electromagnético en un electroimán. Entonces, el electroimán está compuesto, por un lado, por un núcleo magnético, en que hay diferencia en el núcleo si es alimentado por corriente alterna o por corriente continua, y la bobina, que va a estar la que va a generar el flujo magnético, el cual va a ser canalizado a través del núcleo para producir este electroimán, que es el que va a generar el desplazamiento. Entonces acá lo que tenemos que respetar es claramente esto va a estar diseñado por el fabricante, nosotros acá no intervenimos. Lo que nosotros tenemos que respetar es que lo que nos dicen, según cómo se fabrica, es para el funcionamiento. Si se va a fabricar para que funcione este relé, este circuito de excitación en corriente continua, el núcleo de acero del circuito magnético es macizo, o sea, es una pieza continua. Si se fabrica en corriente alterna, está compuesto por chapas laminadas y aisladas entre sí, ¿ya? Para evitar corrientes parásitas, efectos de fuga entre las láminas, corriente de Foucault, ¿ya? Por lo que aquí tenemos que tener cuidado respecto a el tipo de corriente. Por otro lado, la bobina está montado sobre un material termoplástico de baquelita sobre un aislante y está formado por capas de hilo de cobre aislado con esmalte. Y ahí también tenemos limitaciones, como les dije, vamos a tener limitaciones de voltaje y vamos a tener también limitaciones de corriente. ¿Por qué? Porque ese hilo de cobre tiene cierta sección y esa sección nos va a limitar con lo que es la corriente máxima que va a poder pasar por la bobina, y la cantidad de espiras y el tipo de esmalte también nos va a limitar el voltaje. Entonces tiene un voltaje de funcionamiento que debemos respetar sí o sí. Ya, los contactos. Los contactos de los relés son los elementos que van a permitir el cierre y la apertura de los circuitos de conmutación, y del punto de vista físico, del punto de vista mecánico, ya de materiales, estos contactos tienen que tener algunas propiedades, como son, por ejemplo, elevada dureza, tienen que tener una gran resistencia mecánica, poca resistencia al contacto, no deben producirse soldadura, no deben producirse gases, deben tener una gran conductibilidad térmica. ¿Qué significa? Que tienen que poder permitir el paso del calor, ¿ya? Para que no mantengan el calor, no tienen que ser aislantes térmicos, tienen que el calor que se presente en estas uniones se pueda fluir y no se genere el calor ahí, y tienen que tener una gran conductibilidad eléctrica. Son construidos con materiales que presentan muy baja resistencia, de tal forma que no sean un punto de disipación de potencia. ¿Ya? Consultas. Muchachos. ¿Alguna consulta? Profe, yo había trabajado igual, o no trabajado, sino igual he manejado ¿Ya? y tienen unos números, los contactos, ¿Sí? pero no recuerdo cuáles eran. Bueno, los vamos viendo. En lo que son los relés está identificado tanto lo que es la bobina, con cierta numeración y simbología, letra y número, y lo que son los contactos. Hay numeraciones para identificar lo que son los contactos abiertos de lo que son los contactos cerrados. Y eso va a depender si usamos simbología NEMA o simbología DIN. Eso lo vamos a ver en el laboratorio a través del software. El software de simulación que nosotros usamos respeta eso. Ya está bajo norma. Por lo tanto, eh, ahí tú vas a poder ver el número que corresponde a cada uno de ellos.
eso es una forma de ayudarnos para poder entender y cuando vemos el relé, poder ver los números y a partir del número saber si es un contacto abierto y cerrado. Adicionalmente, en el laboratorio por lo menos, lo primero que hacemos es tomar un multímetro y verificar la continuidad de los contactos para poder tener claro cuál es cuál. ¿Ya? En el laboratorio el relé está montado en una placa y esa placa tiene conexión eléctrica adicional, entonces usted no tiene acceso directamente al número, sino que tiene que hacer el ejercicio de ir viendo la continuidad. ¿Mm? Ya. Así que vamos de a poco. Para esta entonces es el final de esta primera clase. Gracias por su asistencia.